Saludos mis queridos estudiantes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto el poder estar compartiendo este tiempo de clases con ustedes. Estamos ya en nuestra siguiente semana de clases y espero en Dios que la semana pasada ustedes hayan profundizado sobre lo que es aquellos aspectos introductorios de la doctrina de santidad. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar dos aspectos bastante importantes. Son aspectos bastante fundamentales porque de alguna manera transan o se acoplan a todo lo que es nuestra doctrina como Iglesia del Nazareno. Así que para empezar, el primer tema tiene que ver con la Iglesia del Nazareno y la santidad. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo se complementa esta doctrina que nosotros tenemos? ¿Cómo se articula como tal nuestra doctrina como Iglesia del Nazareno? Déjenme decirles que, para empezar, la Junta de Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno, con el afán de transmitir a las generaciones futuras la identidad de que somos un pueblo de santidad, elaboró la siguiente declaración. Y en esta declaración dice lo siguiente: se nos exhorta en las Escrituras y somos atraídos por la gracia para adorar y amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por este fin nos consagramos plena y completamente a Dios, creyendo que podemos ser enteramente santificados, como una segunda crisis en la experiencia espiritual. Creemos que el Espíritu Santo nos convence, limpia, llena de poder, a medida que la gracia de Dios nos transforma día tras día en un pueblo de amor, de disciplina espiritual, pureza ética, rectitud moral, compasión y justicia. La obra del Espíritu Santo nos restaura a la imagen de Dios y produce en nosotros el carácter de Cristo. La santidad en la vida de los creyentes se entiende más claramente como semejanza a Cristo. Esta fue la declaración que la Junta de Superintendentes había realizado, en la cual de alguna manera nos estaba delineando este entendimiento que nosotros tenemos de ser una iglesia santa. ¿Sí? Esta comprensión de la santidad está alineada también con la posición wesleyana de la perfección cristiana. Ahora bien, más importante todavía es señalar que esta declaración hecha por la Junta de Superintendentes Generales está alineada con la Escritura misma, con la palabra de Dios. Si la Escritura es el punto de origen, el movimiento wesleyano es un punto intermedio y la comprensión nazarena actual es un punto final de este trayecto. Entonces debemos entender lo siguiente: la Escritura, como base escritural, es el punto de origen. El movimiento wesleyano es el punto intermedio. Y la comprensión nazarena que tenemos hoy en día es el punto final de todo este trayecto, que parte y surge desde la Escritura hacia el movimiento wesleyano y hacia la comprensión nazarena de lo que es la entera santificación. En este contexto, es valedero e importante que analicemos algunos artículos de fe de la Iglesia del Nazareno con respecto a la doctrina de santidad, ya que en el manual del año 2009 al 2013 de la Iglesia del Nazareno es coherente con su trasfondo arminiano wesleyano. Y el primer artículo que necesitamos revisar es
el artículo número 5, el pecado original y personal. En esa dirección decimos que creemos que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado. Creemos que el pecado es de dos clases: pecado original o depravación y pecado actual o personal. Entonces, en primera instancia, dentro del manual, del artículo del manual, decimos que creemos que el pecado original o depravación es aquella corrupción de la naturaleza de toda la descendencia de Adán, razón por la cual todo ser humano está muy apartado de la justicia original o estado de pureza de nuestros primeros padres al tiempo de su creación. Es adverso a Dios, no tiene vida espiritual, está inclinado al mal, y esto de continuo. Además, creemos que el pecado original continúa extendiendo en nuestra vida del regenerado hasta ser desarraigado, que el corazón es totalmente limpiado por el bautismo del Espíritu Santo. En segundo lugar, creemos que el pecado original difiere del pecado actual, por cuanto constituye una propensión heredada del pecado actual, de la que nadie es responsable, sino hasta que el remedio divinamente provisto haya sido menospreciado o rechazado. En tercer lugar, creemos que el pecado actual o personal es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios cometida por una persona moralmente responsable. Por tanto, no se debe confundir con fallas involuntarias o inevitables, debilidades, faltas, errores, fracasos u otras desviaciones de una norma de conducta perfecta, los cuales son residuos de la caída. Sin embargo, tales efectos inocentes no incluyen actitudes o respuestas contrarias al Espíritu de Cristo, las que pueden llamarse propiamente pecados del Espíritu. Creemos que el pecado personal es primordial y esencialmente una violación de la ley del amor y que, en relación con Cristo, el pecado puede definirse como incredulidad. Para formular una correcta soteriología nazarena, es importante conocer estos conceptos de pecado original y personal. Es aquí donde nosotros, de alguna manera, conociendo este primer artículo que hemos leído, entonces podemos entender cuál es el propósito de la salvación y la santificación en la vida de las personas. Ahora, si aceptamos la existencia de este problema doble, entonces podremos aceptar lo que viene a continuación. El artículo número 3, el Espíritu Santo. ¿Y qué decimos sobre el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divina Trinidad, que está siempre presente y eficazmente activo en la Iglesia de Cristo, y juntamente con ella, convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Sin duda, este artículo es importante porque muchas veces se ha confundido la persona y obra del Espíritu Santo. Lo que cree la Iglesia del Nazareno es lo que declara el manual en cuanto al Espíritu Santo.
y decimos que el Espíritu Santo actúa desde antes de nuestra conversión hasta nuestra entera santificación y es una acción continua del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En tercer lugar, vamos a mirar lo que dice el artículo número 10 y que tiene que ver con la entera santificación. En primer lugar, hemos revisado lo que decía el artículo número 5, que tiene que ver con el pecado original y el pecado personal. En segundo lugar, hemos mirado el artículo número 3, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, miraremos el artículo número 10, que tiene que ver con la entera santificación. Creemos que la entera santificación es la obra, aquel acto de Dios, subsecuente a la regeneración por Él, por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Esta es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo en la santificación inicial o regeneración, simultánea a la justificación. La entera santificación y la obra continua de perfección del creyente por el Espíritu Santo, culminando en la glorificación, en la cual somos completamente conformados a la imagen de Dios. Creemos que la entera santificación es el acto de Dios, subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación y son llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Es efectuada por la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo y en una sola experiencia incluye la limpieza del pecado del corazón y la morada permanente y continua del Espíritu Santo, capacitando al creyente para la vida y el servicio. La entera santificación es provista por la sangre de Jesús, efectuada instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Creemos que hay una clara distinción entre el corazón puro y el carácter maduro. El primero se obtiene instantáneamente como resultado de la entera santificación. El segundo es el resultado del crecimiento en la gracia. Creemos que la gracia de la entera santificación incluye el impulso divino para crecer en la gracia como discípulo semejante a Cristo. Sin embargo, este impulso se debe cultivar conscientemente y se debe dar atención cuidadosa a los requisitos y procesos del desarrollo espiritual y mejoramiento del carácter y personalidad en semejanza a Cristo. Sin ese esfuerzo, con tal propósito, el testimonio de uno puede debilitarse y la gracia puede entorpecerse y finalmente perderse. Al participar en los medios de gracia, especialmente en la comunión cristiana, en las disciplinas espirituales y en los sacramentos de la iglesia, los creyentes crecen en la gracia y en amor sincero para con Dios y con el prójimo. La iglesia del Nazareno existe con el propósito de servir como instrumento para el adelanto del reino de Dios mediante la predicación y la enseñanza del Evangelio en todo el mundo. Nuestra comisión bien definida consiste en preservar y propagar la santidad cristiana, como lo establece las Escrituras, por medio de la conversión de los pecadores, la restauración de los apóstatas
y la entera santificación de los creyentes. Imagínense entonces, a través de todos estos 3 artículos de fe, nosotros consideramos que la doctrina de la entera santificación, en primer lugar, como bien hablábamos hace un momento, parte desde un fundamento bíblico, indicándonos los conceptos teológicos del pecado. Se alinea con el trasfondo teológico que de alguna manera nosotros tenemos un trasfondo teológico arminio wesleyano, indicándonos aquellos conceptos y articulando los conceptos bíblicos sobre la entera santificación. Y en tercer lugar, nuestra creencia como Iglesia del Nazareno, tanto del pecado como del Espíritu Santo y de la entera santificación. Llegando a este último, hacer la práctica, hacer de la doctrina una doctrina práctica, vivencial en nuestras vidas. Entonces, a todo ello nosotros llamamos nuestra relación como Iglesia del Nazareno y la doctrina de la santidad. Es una doctrina bíblica, es una doctrina teológica y es una doctrina práctica, ¿sí? Tengamos eso siempre en cuenta en nuestro desarrollo teológico. En segundo lugar, el segundo elemento fundamental que debemos estudiar en esta semana tiene que ver con los fundamentos teológicos de la doctrina de santidad. Y para ello, vamos a destacar algunas verdades fundamentales y necesarias para comprender la doctrina de la entera santificación. Lo primero que necesitamos trabajar en esta semana son los principios teológicos fundamentales. La Biblia ofrece importantes principios teológicos de la doctrina de la santidad. Entonces, partimos del fundamento bíblico y nos alineamos hacia los conceptos teológicos de la doctrina de santidad, aquellos conceptos teológicos conocidos como conceptos arminianos o wesleyanos, ¿sí? Y empezamos primero con la santidad de Dios. Vamos a trabajar con la santidad de Dios. Que Dios es santo es una verdad incuestionable. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo lo muestra como un Dios santo. Y es por eso que nosotros necesitamos siempre reconocer esta primera verdad. Y si esta verdad no está completamente clara en nosotros, entonces tenemos un problema de concepto bíblico. Por eso nosotros lo primero que decimos es: Dios es un Dios santo, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios dice literalmente que Él es un Dios santo. No solamente por la expresión de quienes escribieron y los autores bíblicos, sino desde las mismas expresiones de Dios, hablando de que Él es un Dios santo. Varios nombres utilizan esta palabra para caracterizar a Dios. Toda la obra de sus manos es santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo en esencia y todo lo que Él hace es santo. El trato de Dios con personas específicas o con los pueblos en general demuestran de su santidad. La vida de Jesús y su obra, así como el ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia, son evidentes manifestaciones de la santidad de Dios. Con todo ello nosotros podemos decir entonces: Dios es un Dios santo. Si utilizamos la definición asiria y semítica para los términos de santidad, diríamos que pensar en la santidad de Dios es pensar en lo más resplandeciente, lo más puro, lo más brillante, lo diferente de todo lo conocido, lo más recto, lo más justo. Turner dice que la santidad de Dios es resplandor, es pureza, es belleza.
Kaiser agrupa todos estos términos bajo las categorías de otridad y excelencia moral de Dios. La santidad de Dios no solo es un atributo de Dios, sino, como habíamos mencionado anteriormente, es la misma esencia de su ser. La santidad no hace referencia a una forma de actuar de Dios, sino que es la esencia de su naturaleza. Dios es santo por naturaleza. Es esta naturaleza santa de Dios la que limita a los atributos de Dios. En este sentido, la capacidad de creación de Dios está orientada, limitada por su santidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos entender que lo que Dios ha creado está limitado por su santidad. Con esto podemos decir entonces que Dios no es un Dios que crea la maldad, porque su santidad no le permite llegar hasta ese límite, ¿sí? Porque Dios es santo en toda su naturaleza. Si Dios es santo, su creación debería llevar impresa esa cualidad también. Al terminar su obra nos relata en Génesis: vio Dios que todo era bueno en gran manera. Como parte de la creación, el ser humano fue creado también santo. Y eso también nosotros necesitamos entender. Esto se refuerza por el hecho de que, a diferencia del resto de la creación, Dios hizo un hombre a su imagen y a su semejanza. Es interesante entender estos términos. La imagen que Dios puso de sí mismo en el hombre es la única en la creación. ¿Sí? Podemos entender claramente esto, mis queridos hermanos, que la imagen de Dios, que la imagen que Dios puso en sí mismo, en el hombre, es la única en la creación. En nada más puso su propia imagen ahí. El Salmos 8, 3 al 6, nos invita a pensar en esa dirección. Incluyendo esta frase: le has hecho un poco menor que los ángeles, le has llenado de gloria, le has dado poderío en medio de todo ello, ¿sí? Ahora, muy importante la siguiente pregunta: ¿qué incluye esa imagen? Y lo primero que me gustaría que revisemos es la santidad del ser humano en la creación. La mayoría de los libros de teología hacen distinción entre la imagen natural y moral que Dios puso en el ser humano. La imagen natural incluye todos aquellos aspectos que nos hacen ser personas. Claro que sí. Incluye a la libre capacidad de decidir, la inmortalidad, la razón, la autoconciencia, la creatividad, el lenguaje, etc. Esas cosas que el ser, o esas características que el ser humano tiene, es parte de esa imagen natural de Dios en nosotros. Claro que sí. Ahora bien, la imagen moral incluye la semejanza a Dios en su naturaleza. Si Dios es santo en carácter, también el ser humano. Sin embargo, hay una diferencia entre Dios y el ser humano. Dios es santo en naturaleza, mientras que el ser humano es santo en forma derivada y dependiente. En este sentido, como dice Taylor, no se puede concebir que Dios pudiera ser no santo y permanecer Dios, pero el hombre puede volverse no santo y permanecer hombre. Entonces, ¿en qué consistió esa santidad que Dios puso en la primera pareja? Orton Whaley dice: esta santidad creada consiste en una inclinación espontánea o tendencia hacia el bien, una disposición subjetiva que siempre responde a lo recto, a lo correcto, ¿sí?
Estamos hablando de esta santidad que Dios puso en la primera pareja. Es más que inocencia. El hombre fue creado no solamente negativamente inocente, sino positivamente santo, con un entendimiento iluminado acerca de Dios y las cosas espirituales, y una voluntad enteramente inclinada a ellos. Cuando, por tanto, hablamos de la santidad adámica, queremos decir simplemente inclinación espontánea o disposición positiva que era suya por virtud de su creación. Dios los creó así. Los creó, como bien estábamos explicando, Dios los creó y con una inclinación espontánea hacia el bien, con una disposición positiva que era suya por virtud de la creación. La santidad de creación era subética, por cuanto no resultaba de un escogimiento personal de Adán o Eva, sino que Dios los había creado así. Era su imagen impregnada ahí. La santidad ética es aquella clase de amor y lealtad a Dios que ha sido escogida, consciente y que se ha afirmado a pesar de las posibilidades y presiones contrarias. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, la santidad adámica era una santidad subética. ¿Por qué? Porque Dios le había creado moralmente positivo para responder al bien. En cambio, nosotros, nuestro tipo de santidad es una santidad ética. ¿Por qué? Porque es aquella clase de amor y lealtad a Dios que ha sido escogida conscientemente y que se ha afirmado a pesar de las posibilidades y presiones contrarias. Y esto debemos entender claramente, ¿sí? Un escogimiento correcto no solo habría confirmado la santidad original, sino que el proceso la hubiera elevado a un nivel totalmente ético. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos hubieran escogido siempre hacer el bien. Sin esta santidad ética, la primera pareja se encontraba por debajo del potencial que tenían como personas y como agentes morales. La santidad no solo es una cuestión de hacer lo correcto, eso debemos entender. La santidad no es solo una cuestión de hacer lo correcto. Wesley insistía en que la condición sana debe preceder a la acción moral sana. No solamente debemos tener la intención de hacer el bien, sino también la acción de hacer el bien. La condición sana es un estado de mente recta, que es diferente a la acción recta. Hay mucha gente que tiene una mente recta y piensa bien, pero sus acciones, que ya de alguna manera están sujetas a voluntades, necesitan también ser correctas, ¿sí? La posición de Wesley era que la santidad de Adán fue un estado o condición antes de que pudiera expresarse en escogimientos concretos y en situaciones éticas. Sí, claro que sí, mis hermanos. Por eso es que Wesley siempre estaba hablando de que la santidad de Adán fue un estado o condición antes de que pudiera expresarse en escogimientos concretos. Este estado era un precondicionamiento moral, una disposición original a hacer lo correcto. En Adán había una afinidad nativa hacia Dios, una armonía interna con la voluntad de Dios y un contentamiento con la ley de Dios. Porque él no conoció el otro lado cuando fue creado. Él no conoció la otra parte cuando fue creado. No así como nosotros. Nosotros nacemos con una inclinación al mal. Y es donde viene la lucha constante entre el bien y el mal. Así nosotros no conozcamos ese mal. Es la inclinación, el pecado original, esa situación innata que nos conduce a hacer el mal. Adán no halló en él un impulso para rebelarse,
ni un sentido de pérdida o injusticia al vivir dentro de los postulados divinos. Claro que no, porque él no conocía la otra parte. En él no había, al inicio, en su creación, en la creación, en él no había una desconexión con Dios. Entonces él se deleitaba, se alegraba en la ley de Jehová de manera natural. Aunque la santidad se relacionaba primero a ser, también es una cuestión de relación recta. Claro que sí. Si estoy en conexión directa con Dios, entonces mi relación y mi accionar va a ser correcto. Adán y Eva estaban en una relación triple que se mantuvo feliz porque era santa. Incluía la relación con Dios, con cada uno y con su medio ambiente. A eso llamamos relación triple, ¿sí? Y que eso le mantuvo feliz porque era santa su relación triple. Tenía una relación santa con Dios, tenía una relación santa con la persona y tenía una relación santa con su medio ambiente. La amistad con Dios era el más grande privilegio del hombre y su fuente suprema de gozo y de satisfacción. La segunda y la tercera eran normales y felices, hasta donde lo era la primera relación. Claro, en una plena relación con Dios, en una gran relación con Dios, Adán y Eva experimentaron entonces una buena relación con sus pares y una muy buena relación también con su entorno social. Entonces, la santidad original consistió en una naturalidad deleitante y fácil para amar y obedecer a Dios, lo que incluía la práctica del mismo amor y obediencia en una relación diaria y continua. La santidad subética de Adán y Eva es diferente a la santidad que podemos alcanzar hoy. La santidad de una persona en este tiempo siempre será ética. ¿Basada en qué? En mis decisiones. Es importante notar que el deseo de Dios en su acto de creación fue que el ser humano sea santo como Él es santo. En una comparación, Adán y a Eva, al inicio de su creación, no les hacía difícil mantener esta estrecha relación con Dios en un punto de que ellos podían vivir esa santidad como Dios quería que vivan. No así nosotros. Nosotros ya no tenemos esa santidad adámica, lo perdimos, ¿sí? Es evidente que esta es la base para el tipo de comunión que Él desea con sus criaturas. Es a donde Él desearía que regresáramos. Lamentablemente, la caída, el pecado y todo ello ha hecho que nos apartemos en gran manera, nos alejemos en gran manera de Dios. Ahora, ¿qué pasó con esa caída? ¿Qué pasó con con esa santidad? La santidad se perdió en la caída. Claro que sí. Otra de las verdades incuestionables que surge del análisis bíblico es la del pecado del hombre y su consecuente pérdida de santidad. Entender el pecado es una cuestión básica para el desarrollo de cualquier doctrina. El primer pecado registrado en Génesis 3 es muy ilustrativo de los diferentes pasos que tiene que darse para incurrir en el pecado. El mandato de Dios era de no comer el fruto del árbol del bien y del mal. Este mandato llevaba dentro de sí 3 demandas de parte de Dios. A pesar de que el ambiente era ideal y que ellos tenían una inclinación hacia el bien, hicieron a un lado esas demandas y pecaron. ¿Cuáles son esas 3 demandas de parte de Dios? En primer lugar, hicieron a un lado la demanda de la fe. Adán y Eva debían creer en Dios y creer a Dios. Sin embargo, aceptaron la interrogativa de la serpiente, según Génesis 3, del 1 al 4. Y la duda se volvió
incredulidad. No debían poner atención, pero atendieron. Examinaron el árbol, según el verso 6. Concordaron con la serpiente. Dejaron de creer a Dios. Esto implicó el desplazamiento de Dios como la autoridad absoluta de la verdad y a la vez la entronización de la razón humana en lugar de Dios. Esa fue la primera demanda que hicieron a un lado. La segunda demanda, hicieron a un lado la demanda del amor que debía a Dios. No les importó su reacción con Él. Perdieron la confianza, creyeron que Dios les engañaba, que podían ser más de lo que eran. Quisieron ser más. Esto se conoce como orgullo, que es una exagerada importancia del ser que se imagina que merecía más. Llegar a ser más importante que la relación con Dios. El orgullo rechaza a Dios como el valor supremo y en su lugar coloca al propio yo. Adán y Eva principiaron dudando de la seguridad de la palabra de Dios. Después procedieron a dudar de la bondad, de las intenciones de Dios. Esto destruyó el amor. Y en tercer lugar, hicieron a un lado la demanda de la obediencia. La rebelión, rechazaron la autoridad de Dios. Lo primero fue el pecado de la mente. Lo segundo fue el pecado de los afectos. Y este tercero es el pecado de la voluntad. En este punto se hace la decisión final del cometer o no el acto abierto del pecado, y Adán y Eva dieron ese paso final. Tres demandas que ellos hicieron a un lado. La demanda de la fe, que tenía que ver con creer, que tenía que ver con el pensar, con la mente. La demanda del amor, dejaron de amar a Dios. Y entronizó el orgullo, dejaron de amar a Dios. Y eso tiene que ver con los ámbitos o con el ámbito de la parte de los sentimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos amaron más a sí mismos, se amaron más y amaron más su orgullo. ¿Sí? Y sabe, perdieron la confianza en Dios. Y esto tiene que ver con la parte muy especial de su vida, ¿sí? Y en tercer lugar, ellos hicieron a un lado la demanda de la obediencia. Y este ámbito tiene que ver con la acción, con el acto. La primera demanda tenía que ver con el ámbito de la mente. La segunda demanda tenía que ver con el ámbito de la voluntad. Y la tercera tenía que ver con el ámbito de la acción, del acto como tal. Pero ellos dejaron a un lado todo ello. Mis queridos hermanos, tomen en cuenta este video y la próxima semana estaremos ampliando un poco más. Que Dios les bendiga. Les he puesto algunas lecturas también para esta semana, un foro de diálogo y una tarea final para esta semana. Que Dios les bendiga y les espero la siguiente semana. Bendiciones.